Buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Kevin Jorge Chiclosat, con código U2023-3655 y me encuentro cursando el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En el trabajo final del curso de base de datos he realizado la labor de líder del grupo, cumpliendo con mi labor de dirigir. Considero que hice un buen trabajo realizando las partes que me correspondían, coordinando a los demás integrantes como el team leader. Con respecto a lo que hice bien, considero que di lo mejor de mí en el trabajo y demostré un buen rendimiento a la hora de elaboración. Con respecto a lo que hice mal, es que dejaba para muy tarde las partes que eran cruciales para el avance del trabajo, partes que sin las cuales mis demás compañeros no podrían haber avanzado. Esto ocasiona algunos retrasos y molestias en los cuales me responsabilizo. Con ello aprendí que debo ser más responsable con respecto a la entrega temprana de mi trabajo, sobre todo si es una parte fundamental. Con respecto a lo que hicimos bien como equipo, considero que tuvimos una buena conexión y que todos pudimos realizar el trabajo correctamente. Cada uno de los integrantes del equipo realizó correctamente las partes que le correspondían. Con esto pudimos aprender como equipo y salir adelante en nuestro trabajo. Con respecto a lo que hicimos mal, es que hubo algunas malas coordinaciones a la hora de realizar las grabaciones para las entregas, puesto que algunos integrantes no se presentaron a las grabaciones por diversos motivos. Esto ocasionó que no se viera una unidad como equipo y posiblemente una calificación más baja. En conclusión, yo considero que he logrado aprender mucho del trabajo realizado y me logra mejorar como futuro profesional. Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo Galen Rivera Sosa, con código de estudiante U2023-12222. Y hoy les voy a hablar sobre el video About the Team. Bueno, comenzando con algunas recomendaciones que podría dar individualmente, serían en que al comienzo, bueno, en este caso, para ponerse en contexto, yo tuve el rol de Team Leader. Y en este caso, al comienzo, para interactuar con mis integrantes del equipo, tuve un poco de vergüenza, pero tuve que dejar de tener esta sensación porque si no, ¿quién iba a cumplir este rol en el equipo? Aparte, claro, ser team leader tiene el rol de poder delegar las tareas en el equipo, dedicar los tiempos necesarios para el equipo, las horas de reuniones, las horas para aplicar correcciones. Eso pues tenía que perder el miedo y delegar pues en el propio grupo para que así podamos trabajar de una manera armoniosa. Y correspondiente a cosas buenas que pasaron en el trabajo grupal, pues lo bueno es que la mayoría de personas tenían tiempos asequibles para podernos reunir, para poder hacer las grabaciones, entregaban las correcciones sin tanto plazo y eso pudo hacer que podamos elaborar un buen trabajo. Con respecto a cosas malas, es que algunos compañeros tenían algunas clases en ciertos horarios que a veces dificultaban que se pudiera grabar en, en algunos compañeros pues tenían clases en ciertos horarios y algunos en otros horarios y eso a veces se compaginaban y no podíamos dedicar un día específico, pero luego de organizarnos entre todos en una reunión y decidir qué día podemos grabar así para cada parte del entregable, pues se solucionó y ya teníamos un día fijo para realizar el video para todos los entregables. Con respecto a las cosas que aprendimos en el curso de base de datos, pues se podría decir que el profesor nos enseñó mucho sobre la base de datos relacionales como no relacionales. En este caso nos enseñó MICE, SQL Server y para las no relacionales MongoDB. Nos ofreció un montón de información importante que nos servirá pues en nuestro ámbito laboral. Y eso sería todo con el video de About the Team. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno James Lucas Moreto con código U2023-17816 y como parte de las actividades realizadas con respecto a este proyecto grupal y como parte individual, desarrollé los puntos, en este caso para el primer avance de la TD1, desarrollé la técnica de los 5 boots y en la parte de antecedentes y problemática. Para el TD2 realicé lo que sería la parte de entrevistas y diseño y análisis de entrevistas, del segmento 1 en este caso. Y para el primer entregable del trabajo parcial desarrollé lo que sería la evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos relacional. En este caso elegimos MySQL.
Y en este caso el TD3 desarrollé las tres primeras consultas de MySQL y las tres primeras consultas en la parte de anexos. Para la parte de TD4 realicé la parte de inserción de datos y como entregable de este trabajo final realicé los arreglos de la parte relacional de inserción de datos. Con respecto al apartado que hice bien o que hice mal con respecto al trabajo, considero que hice bien todos los puntos que me fueron brindados para realizar el trabajo grupal y al mismo tiempo considero mejorar en lo que sería ser más constante en la interacción del grupo para así tener un mayor consentimiento en lo que sería trabajos futuros. Ahora con respecto al trabajo grupal, yo considero que el equipo sí realizó bien sus tareas dadas por el líder del grupo y como conclusión con respecto a este trabajo, yo considero que sí se logró el objetivo del curso y del trabajo realizado en este caso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor Requejo. Mi nombre es Jude Alessandro Hermosa Quispe y soy de la carrera de Ingeniería de Software del cuarto ciclo. Bueno, mi experiencia con lo que viene siendo el trabajo y mi grupo eh, es buena, ya. Yo ayudé y aporté, mi aporte en el trabajo fue este, tanto la creación de las consultas relacionales para la base de datos relacionales como no relacionales. Eh, Aporté en lo que viene siendo, ayudé en en la mejora de las queries de tanto de creación e inserción, cambié algunos detalles y tal. Al principio, bueno, mi problema fue que las consultas para la base de datos relacional y no relacional al principio las hice muy fáciles. Bueno, en ese tema se me complicó un poco tener tanto un tema de creatividad o básicamente de ver qué poder hacer para hacerlo un poco más extenso, complejo eh, y así. Así que bueno, ese tema y bueno, luego al final pude desenvolverme de mejor manera con ayuda de mi compañero Dalvizán. Junto a él pude completar lo que viene siendo las consultas de la base de datos relacional y no relacional, valga la redundancia. Y bueno, lo que viene siendo en en mi entorno de equipo, bueno, yo opino que tuve un buen grupo, un grupo responsable, un grupo que presiona para cumplir con los objetivos a corto plazo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Humberto de Xochimilco Camac. Estoy cursando el curso de diseño de base de datos y mi código es U2021-1619. Primero que nada quiero resumir parte de mi trabajo en el informe de nuestro equipo, en el diseño de base de datos, donde tengo la participación de 6 puntos. Primero que nada en el TB1, donde hice la identificación de los factores 2H en la sección de antecedentes y problemáticas del Solution Profile. Por ejemplo, el How Match, que es una tabla que se debe hacer. Además en el TB2 hice la elaboración de los atributos de las entidades de la base de datos, donde ayudé y mejoré en la colocación de algunos atributos que me parecían incorrectos. Después en la TP1 hice la elaboración de una columna de la tabla de la base de datos, donde en el informe se tenía que colocar una tabla en la base de datos, que era importante. Después en la TB3 hice la elaboración del documento en la parte de scripts y la creación e inserción de la base de datos. Esto es el informe, que era una parte que se debía cubrir. Además, que es importante la creación y los scripts de la base de datos. Después, en la TB4, lo que hice fue el diagrama en la base de datos no relacional, donde se necesitaba un diagrama de documentos donde se hizo en Hakolade, donde además hice el esquema de las relaciones que tenían nuestra base de datos no relacional en MongoDB. Y por último, el trabajo final mejoré el esquema que había hecho antes, añadiendo atributos y subatributos y los tipos. Por ejemplo, en documentos de los atributos, le puse subatributos para que estos sean más fáciles de ver. Después, en lo que respecta a en mi trabajo en el equipo, siento que he sido una persona responsable. No siempre, pero la mayoría de veces he tratado de cumplir mi trabajo. Por ende, también he sido puntual en la entrega de los trabajos.
siempre tratando de hacer mis partes de los informes en el tiempo adecuado. Y además siento que soy muy flexible, además de cambiar y hacer nuevos trabajos ayudando a mis compañeros. En la parte de nuestro equipo es muy comprensivo a la hora de los horarios, por ejemplo, y siempre pido opiniones de nuestros integrantes para ver en qué horario nos conviene mejor hacer todos el video o un informe que tenemos que resolver en ese mismo día. También la puntualidad de nuestro equipo en hacer los meets siempre a la misma hora que está acordado es importante. Y además la comprensión a la hora de hacer los trabajos y siempre ser ayudados por en este caso, líder del equipo para que todo quede correctamente con su propia retroalimentación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alejandro Daniel Oroncoy Almeida con el código de estudiante U223-13397. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y curso actualmente el cuarto ciclo. Siento que todo este camino me ha servido para poder desarrollar mis habilidades, tanto sólidas, técnicas, como también de maneras blandas. De manera en que he ido mejorando poco a poco, tanto como persona y dirigiéndome hacia el objetivo de ser profesional. Me considero una persona responsable y orientada a objetivos. Siento que en todo este ciclo hemos hecho muchas cosas bien, como también mal en este curso, debido a que en mi caso realicé actividades como la creación del RD físico utilizando MySQL y además también haciendo el uso de diferentes validaciones junto al desarrollo de una base de datos MySQL como la que es MongoDB. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir de que se hizo bien muchas cosas, como de manera colaborativa para que todos pudiesen alcanzar los objetivos trazados a un tiempo estimado. Además, también se logró poder organizar el equipo para que cada uno tenga sus tareas. Por lo tanto, nadie se quedaba sin hacer nada y adicionalmente completábamos el logro de cada entrega durante todo el ciclo. Cosas que se hicieron mal, a lo mejor fueron casos específicos donde algunos compañeros no pudieron ingresar o no pudieron realizar algunas de las actividades que se les encomendó y que lastimosamente no planteamos un caso en que no se pudiese avanzar. Y en esto es pues, un punto a mejorar, debido a que hay veces donde escasan cosas que no están previstas. Y creo que como equipo tenemos la obligación de poder tener medidas en este tipo de ocasiones. Además, de manera personal, siento que he avanzado mucho en este curso. He aprendido diferentes metodologías, diferentes formas de poder desarrollar la manera de manejo de base de datos de una mejor manera y con mucha mayor claridad al momento de poder desarrollar y mantener una base de datos tanto SQL como no SQL. Para finalizar, los logros del curso siento que se han logrado debido a que hemos alcanzado poder organizar y crear y mantener tanto nuestra base de datos SQL como la no SQL, además de poder tomar las decisiones plasmadas para la mejora y la continuidad del proyecto, y que así todas las decisiones que hayamos tomado hoy en día sirvan para más adelante en la prolongación de este proyecto en un entorno mucho más real y con diferentes actividades y ocasiones que pueden ocurrir durante el tiempo de desarrollo de la aplicación. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Aníbal Dizan Grijalva con el código U2023-11566 y pertenezco a la startup Paxtech. En esta oportunidad voy a compartir mis experiencias con respecto a este trabajo. Mi rol estuvo enfocado en diversas tareas clave que contribuyeron al desarrollo de nuestro producto, Katusumak. Una de mis principales responsabilidades fue la creación del nombre de nuestro producto. Un proceso que implicó reflexión y creatividad para transmitir adecuadamente la esencia y el propósito de nuestra solución. Me encargué más específicamente de dar propuestas para esto. También participé en la elaboración de los antecedentes dentro de la sección 5W2H, lo cual requirió un análisis detallado para responder las preguntas fundamentales sobre nuestro proyecto,
Yo me encargué más específicamente del área del how. Asimismo, trabajé en el planteamiento de requisitos, definiendo las necesidades no funcionales que nuestro producto debía cumplir para satisfacer las necesidades y deseos de nuestros usuarios. Dentro de mis labores técnicas estuve a cargo de la definición de base de datos que se emplearía para nuestro producto, base de datos relacional. Al final se decidió que se emplearía MySQL Workbench, ya que se adecuaba de mejor manera a la información que íbamos a manejar. Finalmente participé en la creación de consultas tanto para la base de datos relacional como no relacional, MongoDB, lo que me permitió aplicar mis conocimientos en cuanto al manejo de diferentes bases de datos. En cuanto a mi desempeño como miembro del equipo, puedo destacar algunos puntos fuertes. Por ejemplo, creo que mi disposición para colaborar y adaptarme a las necesidades del proyecto fue un aspecto positivo. A pesar de enfrentar ciertos problemas y dificultades, logré cumplir con las tareas asignadas de manera correcta y a tiempo, lo que me permitió contribuir al progreso general del equipo. Sin embargo, también puedo reconocer que tengo algunas áreas que mejorar. Una de mis debilidades fue mi dificultad para corregir algunos puntos del reporte, además de mi manejo del tiempo que no siempre fue el más eficiente, lo que en algunos casos complicó el avance rápido en determinadas tareas. Pasando a una perspectiva más amplia, considero que el equipo como conjunto tuvo tanto fortalezas como oportunidades. Un punto débil evidente fue la falta de organización de algunos integrantes en ciertas etapas del proyecto, lo que resultó en o el envío tardío de algunas partes del trabajo o la ausencia de algunos miembros durante la presentación de la grabación de nuestros trabajos. Sin embargo, también quiero resaltar que a pesar de estas dificultades, hubo una notable disposición a colaborar entre los integrantes del equipo. Este esfuerzo colectivo fue fundamental para alcanzar los objetivos planteados y generar un producto final satisfactorio. En conclusión, esta experiencia fue una oportunidad valiosa para aplicar conocimientos técnicos como para desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Estoy seguro de que las lecciones aprendidas nos ayudarán a enfrentar futuros desafíos con mayor organización, eficacia y eficiencia.